¿Ya? Entonces, bienvenidos, muchas gracias al profesor Jonathan Zavala. Les mencionaba yo, es un kinesiólogo, tiene un posgrado de magíster, ya en sus áreas de conocimiento que les podrá mencionar, relacionadas con la terapia ocupacional. Él además se desempeña como jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Borja Herrera, que se ubica en Santiago Centro, un hospital enorme, muchas camas, mucha atención de público, muchas comunas que son numerosas, ¿ya? Entonces atienden un alto volumen de pacientes, muy característico de la población geriátrica chilena, lo cual resulta muy relevante para esta clase en especial que trata acerca del balance, la marcha y los déficits, y especialmente enfocado en las pruebas que se realizan para evidenciar estos problemas en los adultos mayores, ya dentro del contexto nacional, ya. Así que los dejo con el profesor Jonathan. Podemos dejar las consultas, no sé cómo tú quieres, entre medio o al final, como ustedes quieran. Pueden, siéntanse libres entonces de interrumpir entre medio para hacer alguna consulta. Y muchas gracias, Jenny. Entonces te damos bien fácil. Bien, chicos, ¿se han presentado? Sí, trabajo en el San Borja como ya 16 años. Comencé en el área respiratoria, un área que no me gustaba, pero era lo que había. Y en ese momento uno va a lo que hay, eso es lo que era. No hay que regodearse tanto cuando uno está en proceso de búsqueda de pega. Y era lo que peor me fue y menos me gustaba, pero lo pude llevar adelante. Luego, bueno, se abrieron las puertas al área de trauma y ahí estuve casi 12 años en esa área y finalmente terminé siendo el jefe de la unidad actualmente, que esa es como mi pequeña historia. Durante los primeros años, realmente los primeros 3 años, igual estuve trabajando en todos lados. Estuve trabajando como vendedor de audio y video en el Jumbo y en el San Borja porque era inestable, o sea, estaba reemplazando nomás. Así que si más adelante les toca una historia, se puede hacer. Se puede trabajar en un lado para mantener una patita segura y en el otro hasta que salga algo seguro. Y como consejo, no se reboteen, lo que venga. Después adentro uno se puede ir, entre comillas, adaptando o moviendo. ¿Ya? Así como consejo para más adelante cuando estén en búsqueda de pega es esa, ¿ya? Resulta, no es lo ideal, no es lo que siempre gusta, pero resulta. Ya, como dijo, tengo magíster en terapia manual, magíster en educación en salud y el diploma de bioestadística, que tengo más, pero es lo que más me interesa porque es lo que más manejo en mi área como docente y como administrativo en este caso, ¿ya? Y me encanta en sí la área musculoesquelética, ¿ya? Por ejemplo, la área de Gustavo. Yo trabajaba en la Universidad de la América también, un área que es como de kinesiología aplicada, o sea, todo lo, más que nada es puro práctico, las diapos eran 3 o 4, pero lo demás era solamente basada en tratamientos prácticos de un ejemplo. Ya usábamos el gimnasio, usábamos las máquinas, los pesas en ese momento con los mismos estudiantes con un caso simulado. Pero de simulación de bajo nivel, no de alto nivel como lo usan las enfermeras aquí en los laboratorios de arriba, ese es de alto nivel. ¿Ya? Así que hoy día lo que voy a hablar en sí es sobre el balance, ¿ya? Cómo verlo, qué es, y el cambio que va ocurriendo a través de este proceso llamado envejecimiento, o sea, cómo el balance se ve afectado a través de este proceso. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar, algo que quieran preguntarme. ¿Nada? Bien. ¿Ustedes conocen en sí entonces el concepto de balance? Se me viene a la cabeza el equilibrio. ¿El equilibrio? ¿Ya? ¿Quién más? No importa que se equivoque, no me interesa. Lo ideal es que den ideas y a lo mejor se forma una idea mayor, de mayor calidad. ¿Alguien más? Dice equilibrio, ¿qué más? Lo que venga. Usted, por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente con el balance? Aparte del equilibrio. Equidad. Equidad, sí, pero si lo llevamos a... Ya, dejamos de equidad. Bien, ¿ya? Pero pensemos en conceptos biológicos, más de sociales. Pero dejemos equidad porque nos sirve. ¿Qué más? Estabilidad. Estabilidad. ¿Qué te gusta? Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Nadie? Bien, entonces si nosotros unimos la estabilidad junto al equilibrio y la equidad, podemos decir que en esos simples palabras podemos decir que el balance es una combinación
en este caso, de la estabilidad que podría entregar nuestro cuerpo para mantener un equilibrio de todas las fuerzas que actúan en ella y dar una equidad a estas fuerzas con el entorno y las características fisiológicas y psicológicas de la persona para mantener el centro de gravedad controlado. ¿Ya se podría decir así? Ahí agregamos como los conceptos que estaban hablando. Pero en sí el balance, si se dan cuenta de lo que yo dije, es más allá que el equilibrio. ¿Ya? Y si vamos a ver, ¿ustedes creían que hay una diferencia entre equilibrio y balance? ¿O es lo mismo a ustedes? No ¿qué? ¿No es lo mismo o es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? No sabría explicarlo. No. ¿Qué se le ocurre? Porque el equilibrio conlleva más de una sola, más de un factor, en cambio el balance va como más factores mecánicos, ¿podría decir? Ya. Al revés. Al revés, El balance conlleva muchos factores. ya. Y el equilibrio tiene que ver con fuerzas sobre mecánica. Es decir, el balance son todas las capacidades de reacciones o respuestas del cuerpo para poder mantener el equilibrio. Ese es el balance. Y el equilibrio es la capacidad de mantener el centro de gravedad, se podría decir, lo más estable posible dentro de una base de sustentación. ¿Ya? Es una combinación ahí que se da. Y cuando ustedes, por ejemplo, más adelante, si van a hacer alguna investigación o algo así, en inglés generalmente no se habla de equilibrio. En todas partes van a colocar la palabra balance. Ya, en todas partes van a encontrar esa palabra, porque en sí el balance contiene el equilibrio y muchas cosas más. ¿Ok? ¿Van a ver la música? No sé. Está buena la música. ¿Alguna duda hasta el momento? Vale, nomás, no se preocupen en interrumpir. Lo importante es que esta clase no se haga fome. Ahora el profesor puede hacer fome para la música. Entonces, el balance en sí lleva varios elementos que lo pueden, se podría decir, influenciar. Voy a bajar para que vean ahí. Se ve justo una ahí. Entonces, a través del tiempo, y este proceso llamado, o esta capacidad llamada balance va cambiando. Ya va cambiando a través del proceso de envejecimiento. Cuando somos pequeñitos, no tenemos casi balance. Y cuando somos muy ancianos, volvemos a ser pequeñitos. O sea, tampoco tenemos balance. Eso, si se dan cuenta, es un ciclo. Ya empezamos con poco balance y terminamos con poco balance. Pero la capacidad de que nosotros tenemos para entrenar, los conocimientos que tenemos para salir adelante con todas las capacidades físicas que tenemos que resolver, nos llevan a buscar cómo evitar que este balance disminuya. O sea, cómo mantenerlo de la mejor forma a través del tiempo. Porque en sí, lo que vamos a hablar tiene que ver con todo eso lo que estoy diciendo en este momento. Ya vamos a hablar de los cambios que se producen en el balance, de las evaluaciones del balance, las características de evaluaciones de cada una de estas evaluaciones, cuáles son sus características en este caso. Además vamos a hablar de la marcha, su evaluación y algunos puntos de interés. Eso va a ser la clase de hoy día. Como puntos iniciales, y como les estaba diciendo, generalmente nosotros cuando somos pequeños comenzamos con poco balance. Y a través del tiempo vamos entrenando esa capacidad para ir mejorando. Y cuando ya somos adultos, o sea, jóvenes o joven adultos, o como quieran decirle, adultos jóvenes, esta capacidad ya se encuentra desarrollada, principalmente 18, 24 años, y ya el balance está en su pleno. ¿Ya? Puede ser muy desarrollada como los atletas y los que hacen acrobacias en diferentes áreas, o desarrollamos normalmente como nosotros, los que caminamos de un punto a otro. Y se dice que más o menos esta población joven para el 2050, o sea, 18 años hasta más o menos los 40, va a ser bastante numerosa, más o menos 2.000 millones de personas en el mundo a esa edad. Pero estas mismas personas, con 2.000 millones, también van a ser después adultos mayores. O sea, considerándose adulto mayor de 65 hacia arriba. Y estos adultos mayores tienen dificultades. O sea, la capacidad de balance de los adultos mayores va a ir disminuyendo. Y va a haber una gran población de estos adultos, y de ellos se dice que 1 de cada 3 sufre caídas.
durante su vida en este caso. ¿Ya? Y estas caídas son principalmente una de las mayores dificultades de los adultos mayores, ya que causan muchas lesiones que pueden ser leves a graves, incluso la muerte. Y son una parte que consume casi 2 puntos del presupuesto que ellos tienen para su cuidado de salud. O sea, se gasta dinero debido a una caída. ¿Ya? Y la caída en sí es la pérdida del balance. O sea, si uno pierde el balance, la consecuencia es la caída. Pero lo que va a causar principalmente son alteraciones más allá de la caída, que pueden llevar incluso a que este adulto mayor deje de lado actividades, disminuya su capacidad de funcionar y también tenga problemas de desarrollo psicomotor. ¿Ya? Por ejemplo, también se puede desarrollar estrés, puede desarrollar depresión, etc. O sea, tan solo hablar de la caída y del balance nos lleva a un mundo mucho más amplio, un mundo que va desde los trastornos funcionales hasta los trastornos emocionales. O sea, tratar simplemente, evaluar el balance y tratar los problemas que causa, o tratar el mismo balance, podría también tener consecuencias en otros asuntos. O sea, no es tan simple, no es como, el balance se cae, pero tiene una mayor visión, un mayor rango de actuación. Entonces las caídas por años, obviamente van aumentando. Aquí les digo, los adultos de 65 años hacia adelante, generalmente el 28 al 35% de ellos tiene caídas durante el año. Y cuando están los 70 años, el 32 al 42% tiene caídas durante el año. O sea, más edad, más caídas. Y por lo tanto, más consecuencias negativas. ¿Alguien me podría hablar de una consecuencia negativa de una caída en adulto mayor, por supuesto? Fractura de cadera. Por ejemplo, la fractura de cadera es muy común en adultos mayores. Y una fractura de cadera lleva muchas consecuencias de disfunción. Por ejemplo, ¿quién de atrás ahí me puede decir una disfunción muscular o funcional por una caída y fractura de cadera? Cualquiera. Ok. ¿Qué podría pasar en una caída? Y una fractura de cadera, por supuesto. Otra alteración en la marcha. Y si la persona no puede caminar, ¿cómo se va a sentir esa persona? Mal. Y si la persona era adulto mayor, 65 años que trabajaba, por ejemplo, en la bodega del Junior, ¿cómo se va a sentir? Peor. Depresión puede caer. Y así sucesivamente. Y nosotros estamos ahí. Porque además, esa fractura también va a causar consecuencias negativas en lo que le quedaba de balance, ¿o no? Porque ¿qué puede causar una fractura, chiquillos? ¿Ah? ¿Qué puede causar? Ya, por ejemplo, puede causar una pseudoartrosis. ¿Qué más? En el caso que rechace el implante, podrían... Pero todavía no estamos hablando de la artroplastia. ¿Qué fractura nomás? Y se recuperó, no hubo intervención mayor, a lo mejor le colocaron un clavo endomedular o un placa tornillo, porque la artroplastia de cadera es un poquito más, o sea, avanzaba un poquito más en el problema. Por ejemplo, miren, para que vean cómo está relacionada una simple caída. ¿Qué tenemos aquí? Uy, aquí. ¿Cómo se ven los chiquillos? Glúteo, ¿cuál? ¿Glúteo menor? Glúteo mayor. Ya. ¿Y este que está aquí? Glúteo medio. Glúteo medio. Entonces, si existe una fractura, imagino que hay una fractura a nivel de cerca de cabeza femoral, por ahí. Fractura de cabeza por una caída, perdió el balance de persona, no fue capaz de tener reacciones necesarias para protegerse de una caída y se tropezó y se fracturó. Y en esta persona generalmente el reposo de una fractura y un proceso, un mes o más. ¿Ya? O más, un mes o más. ¿Qué le va a pasar a ese glúteo medio? ¿Disminuye qué? O sea, disminuye la masa muscular. Ya. ¿Qué más? La fuerza. Disminución de fuerza, que en realidad vamos a hablar de torque. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué? Uy, estas dos cosas combinadas van a afectar, por lo tanto, una disminución del rango de movimiento. ¿O no? Bien. Y eso, todo eso, ¿qué va a causar en el balance? Una disminución del balance, ¿cierto? Una disminución de eso. Y por lo tanto, una
¿No me equivoqué? ¿Cierto? Y por lo tanto, ¿y eso va a causar una a futuro? Si no se trata por nosotros, caída. ¿Y la caída que puede pasar? ¿Se dan cuenta? Ahí, entonces, de ese ciclo tenemos que sacar al adulto mayor. De este ciclo. Y empezamos con una caída, ¿no? ¿O no? Eso. Nos vamos a ir haciendo unas cositas así para que vayamos combinando. ¿Se dan cuenta? Yo lo que quiero que vean que esta clase no es solo balance, sino está combinada con otras clases más. Ya no es como un punto dentro de lo que tengo que aprender, es una combinación de elementos que tenemos que ver. ¿Ya? Ahora. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que me dijeron? Hay un proceso de cambio debido solamente a una caída por una pérdida de balance. Y eso me indica que a medida que vamos envejeciendo, y dado los datos que les di de que existe mayor caída en adulto mayor, existen cambios en esto. Y estos cambios son disminución de la fuerza muscular, sarcopenia, un deterioro de los sistemas sensoriales, alteración de la coordinación y los reflejos, existen cambios importantes en el control del centro de gravedad. Eso hace que la marcha sea más inestable, sea una marcha más pendulante, los adultos mayores generalmente bajan su centro de gravedad, para estar más cerca del cibuelo. Pero además, cuando bajan el centro de gravedad, ¿qué estiran acá, chiquillos? Cuádrense. ¿Y qué estiran acá? No, estamos tirando. ¿Qué isquiotibiales estamos tirando? ¿Qué estamos haciendo los isquiotibiales? Estamos cortando un poquito, porque estamos doblando la rodilla. ¿Pero qué estás tirando? El glúteo. Los glúteos. Porque ¿se dan cuenta que están cortos? Esto es largo. Aquí está recto, ¿cierto, femoral? O cuál, si quieren hablar. Corto, pero ahí está largo. Y si está largo y largo, están dentro de sus palancas, como los mejores, óptimos. ¿Por qué pasa esto? Porque los adultos mayores, al perder esta capacidad de balance y acercarse al suelo, hacen que esta musculatura funcione más que otras, para estar resguardados. Al alargar sus brazos de palanca, mejoran su torque. Entonces son los músculos que empiezan a proteger a la persona y no tienen la función. Por eso, esa no es la función de esos músculos. Entonces, esos cambios van sucediendo a través del envejecimiento. Y generalmente los cambios son desde distal a proximal. ¿No se ha visto una falla en la musculatura flexora plantar? O sea, empieza a perder la capacidad de levantar el peso cuando da el paso, ¿ya? O sea, levantar el talón. Y la respuesta que tiene la rodilla y la cadera empiezan a disminuir. O sea, ya no se extiende la rodilla o se extiende la cadera rápidamente frente a un desbalance. O sea, empieza a haber un retardo de esa respuesta. Y esa compensación es esta posición baja, para que los músculos estén ya preparados para esa respuesta que es más lenta, pero nos saca de posiciones adecuadas. Y entre más tiempo, más nos acercamos al suelo. Y más nos dobla el tronco también. Y el centro de gravedad más adelante se va. Y si se va más adelante me voy de punta. Entonces para no irme de punta me achico más, ¿cierto? Pero doy pasitos más cortos, porque no tengo flexores plantares. Y si doy pasitos más cortos y hay un alto, me voy a caer más rápido. Entonces, es un círculo que va causando que la persona cada vez se acerque más al suelo y, por lo tanto, si no se trata, y no le decimos a esa persona que puede hacerlo, y puede hacerlo mejor no se muere. Generalmente nuestra población de adultos mayores se caracteriza ¿por qué? Es muy sedentaria. Debido a estos factores. Entre más dificultad tienen, menos cosas hacen. Entonces la evaluación de este elemento llamado balance, al parecer es importante. Es importante para ver cómo está y también para ver cómo tratamos los trastornos que está causando eso, o el mismo balance. Y la evaluación siempre considera dos elementos. Están los elementos de riesgo y están los elementos que son factores que afectan directamente al balance, que se relacionan con los factores de riesgo internos. Los riesgos internos son todos cambios fisiológicos, los que causan envejecimiento sobre el músculo, el control, el oído medio, etc. Y tenemos riesgos externos, que son los elementos que rodean a la persona, el entorno, ¿ya? Y estos riesgos externos, combinados con los internos, son los que más afectan al sujeto y por lo tanto los que más aumentan el riesgo de caída. ¿Por qué el 55% de las caídas ocurren en el hogar? Y sabemos que los hogares no siempre están preparados para un adulto mayor. Muchas cosas en el suelo, alguna altura son incorrectas, escaleras muy empinadas, etc. ¿Ya?
Y entonces los factores que afectan directamente al balance, que se relacionan con estos riesgos, son factores internos como pérdida de control de la marcha, trastorno de equilibrio, trastorno de visión, trastorno de percepción, fuerza y trastornos vestibulares. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Entonces, la evaluación de balance es crítica, principalmente de adultos mayores, y se sugiere para realizar una buena evaluación, no quedarse con una sola medición o con un solo instrumento de medición. Se sugiere utilizar dos. Adelante vamos a ver por qué se sugiere usar dos y no quedarse con uno. Aunque uno diga que es el mejor, no es así. ¿Ya? Todo eso cambia. ¿Alguien conoce alguna forma de evaluar el balance hasta el momento? Algo que le haya pasado por ahí, no sé si es el ramo de evaluación. Este ramo de evaluación. ¿Le ha pasado algo así como fugaz? Tuvimos un acercamiento a los textos. Muy bien. Entonces, si tuvieron un acercamiento con el profesor, alguien me debe contestar. ¿Han visto algo por ahí? ¿Ah? Que no tengan vergüenza. No se preocupe. ¿Qué? Ronda. ¿Qué más por ahí? Los raps, ¿Ah? los raps, Ya, los raps. cuando hacen el acercamiento, las personas tienen estrategias de... Sí, es que eso pide otra cosa más. Ya, tú lo podrías. ¿Alguno? Sí, es más. ¿Otro? ¿Alguno por ahí? Este, por ejemplo. Sencillo, ¿no? ¿Y este? ¿Pero y este? ¿Y este? La batería se ¿Es esto? ¿O con los ojos cerrados? Hay varios, ¿no? ¿O para sentarse? ¿O caminar? Ya, hay varios. Hay muchos test. ¿Sí sabían? ¿Qué? ¿Ya? Entonces hay muchos como esos. Esos son como los más comunes. ¿Ya? Van a haber muchos, pero los más comunes, los más usados, tenemos Romberg, que mide balance gráfico. El Turn Up and Go, que evalúa principalmente lo dinámico. Y la caminata, también lo caminata. Escala de Bell, o se llama Bell Balance Scale, o escala de Bell, que es un cuestionario funcional, es un cuestionario que le pide a la persona actividades funcionales, ¿ya? Que mide equilibrio en una serie de actividades. Desde alcance, es decir, como hasta dónde llego, ¿ya? El Tinetti, que también es una escala de dos ítems, ¿ya? Que mide balance y la marcha, y test monopodal, que es el que acabo de decir. ¿Ya? Esos son como los que van a repetirse más. Hay otros cuestionarios, hay otras escalas más largas, pero los que más van a ver, por ejemplo, en la comunidad o en los hospitales o en las clínicas son estos, porque son rápidos, fáciles. Ah, fácil, no, ahí. ¿Ahí? Ahí. ¿Cómo que? ¿Cómo qué? No, me quedé un ratito. Ya, gracias. No, si igual se la voy a dar. Ya se la voy a dar, tachado con negro esto así, para que ustedes rellenen con la memoria lo que decía ahí. No. Si tienen sueño me avisan también, porque puedo abrir la puerta un poquito, que está haciendo un poquito calor. ¿Ya? Ahí. Ya. Entonces, cuando uno habla de todos estos tests que estaban ahí dando vuelta, y uno dice, ¿y cuál elijo? ¿Cuál elijo para evaluar? ¿Elijo el más sencillo? ¿Elijo el más corto? ¿Elijo el que tiene mejor sensibilidad, especificidad, flexibilidad? No sé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes podrían elegir estos tests? dependiendo de lo que pueda hacer la persona. Excelente. Esa es buena respuesta. Porque el test no se puede hacer uno para todos. Porque depende mucho de la persona, del entorno también. ¿Qué más? A ver, ¿cómo ustedes pueden elegir un test? Sí. ¿Ya lo dijeron? Lo que se le ocurra, así como lo primero que se le ocurra. ¿Cuánto? Como de las capacidades funcionales. O sea, depende de la persona de nuevo. ¿Cuánto? Del entorno. Ya, del entorno, ahí hay otra cosa. ¿Qué más? La decisión de la muestra del Estado. Es que eso depende de la persona. ¿Qué más? Lo que se busca evaluar. Lo que se busca evaluar. ¿Qué es eso? ¿Qué es más?
¿Qué pasó? Ya, muy bien. No, ¿Qué pasó? que cerraron la ventana y hace calor. ¿Y qué Pero hacemos? que no, sí. Estamos entrenando. Sí, le decimos calor. Perfecto. Si la persona, lo que se quiere encontrar y el entorno. Ustedes se pueden mover según esas características. Para determinar qué persona está sana y qué está enferma, o las características de la persona y el entorno, tenemos palabras. Tenemos especificidad, sensibilidad. ¿Conocen esos términos? La especificidad, que indica que usted mide lo que debe encontrar. O sea, mide balance. Específico para eso. Y la sensibilidad, y le está indicando a este test que es capaz de separar a las personas que están enfermas y las que no. Pero específicamente es capaz de determinar quién está sano. Entre más sensible, más puede determinar quién no está enfermo. ¿Ok? Y eso significa que usted es muy bueno. ¿Ah? Aquí no aplica. Aquí no. Usted no se sienta, voy a rinconarme, tendría que estar aquí para vocear las cosas. Excepto en ese caso. Ya, está bien. Yo también me sentaba al fondo. Pero bien. ¿Ya? Pero lamentablemente los profes a los del fondo le preguntaban. Bien, entonces, según eso, según lo que estamos viendo acá, entre mayor porcentaje, mejor es el test. Tenemos la Better Balance Scale, que tiene una especificidad del 83%, pero una sensibilidad del 60%. O sea, es buena. Sabe encontrar lo que quiere y sabe determinar quién está sano y quién está enfermo. Bien. El Van Gogh, muy específico, pero miren, una sensibilidad muy baja, 31. Es decir, se puede confundir un poco para determinar, oye, esta persona parece que está bien, pero en realidad está mal. Eso es lo que puede pasar. Y así sucesivamente, el test monopodal es uno de los mejores, en este caso, dentro de esta es una revisión sistemática. Igual se la puede pasar, todo eso se la puede pasar a Gustavo para que la tenga y usted lo consulte. Y así sucesivamente. Y también tenemos esos test cualitativos. ¿Saben lo que es cualitativo? Determinada cualidad, lo que ustedes me dijeron, dónde está, depende de la persona, de lo que debemos encontrar, depende del medidor también, o sea, cómo lo si yo tengo como una mala experiencia, voy a estar midiendo diferente a que estoy súper bien, voy a estar muy atento a otras cosas, entonces depende. Pero están los cuantitativos, o sea, los que no dependen de esos factores, son más exactos, generalmente numéricos, ya no son fáciles de engañar. Y ahí tenemos, por ejemplo, los acelerómetros, los instrumentos pequeños, que incluso ahora son diminutos, posturógrafos, máquinas un poquito más sofisticadas y caras, teléfonos móviles que tienen acelerómetros integrados y aplicaciones varias. Pero aún están en proceso de investigación de estos elementos. Los que están más probados son los que están más integrados o los que están más probados son los posturógrafos. Ya, esos son los que están más asociados a diferentes literaturas e investigaciones. Pero una de las gracias que tienen esto es que también se pueden usar para el entrenamiento. Más adelante vamos a ver uno de los que se usa para el entrenamiento. Y también, como punto anexo aquí, les coloqué que si uno le hace pruebas cognitivas a estas personas, o le hace tareas cognitivas, o doble tarea que ustedes pueden conocerla también así, la sensibilidad de los test cualitativos mejora. Y eso está en el proceso de investigación. Aún no está 100% como determinado que así es, pero se han visto muchos estudios que lo dicen que sí es. Y el que se ve más beneficiado en eso es el Van Gogh. Si ustedes pueden decirle, mientras camine persona, cuente de 1 a 20, pero de 2 en 2, por ejemplo. Tarea cognitiva. Y eso va a causar que el sistema, al empezar a concentrarse en otra cosa, en forma no controlada y no filtrada, empiece a presentar las fallas que realmente tiene ese sujeto. ¿Ya? Porque ahí sacamos un poquito el contexto del control de que tengo que hacer la tarea, la tengo que hacer bien, no me puedo equivocar, me estoy dando para el lado y corrijo inmediatamente. Entonces, lo lleva más como a la vida diaria, lo que pasa en la vida diaria. Que uno no está pensando en cómo moverse. Cuando uno le pide un test a una persona, la persona ya empieza a pensar cómo hacerlo mejor. Inmediatamente. Y la tarea cognitiva lo distrae en ese punto y aparecen las fallas reales. Por eso mejora la sensibilidad una tarea cognitiva dentro de usted, en este caso de balance. ¿Ya? Y bueno, se sabe que también mejoran el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Porque si nosotros trabajamos, por ejemplo,
Le decimos a la persona, ¿sabe qué? Practique el test monopodal, lanzando un balón a la pared y cuente de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Eso ayuda a que entre en el balance con un test, pero la teoría cognitiva ayuda a que esa respuesta de balance o equilibrio que tiene se empiece a integrar en forma inconsciente. O sea, avanzamos dentro del proceso de aprendizaje. Recuerda que el proceso de aprendizaje tiene tres áreas importantes. Uno es la parte consciente, uno lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer así. La integración, lo tengo que hacer así, y puede cambiar, puede haber una variación de lo que me ocurre. Y después viene la parte inconsciente que dice, no pienso en nada y yo modifico todo según lo que se sienta, una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, cuando uno le agrega tarea cognitiva, se salta la parte de integración, como que la hace más rápida. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bien. Y lo otro, la otra palabra es la fiabilidad. Muy bien, maestro, ¿cómo estás? ¿Conocen qué es fiabilidad? Ya. ¿Qué es fiabilidad para ustedes? Como son ¿Qué tan confiable es, cierto? Sí. O qué tan bien suena. Porque la fiabilidad del sonido, ¿qué tan Dolby Atmos es? ¿O no? ¿Qué tan bien suena? Pero tiene que ver con eso, dado que entre mayor fiabilidad, significa que no importa que lo tome y donde se tome, siempre da lo mismo. ¿Ya? O sea, si lo tomas tú, lo toma usted, lo toma usted, o lo toma aquí, lo toma afuera, el test va a dar resultados muy similares siempre. Y eso es muy bueno. O sea, significa entre mayor fiabilidad, mejor es el test. Porque no va a importar que lo tome. Y eso lo hace un poquito más cuantitativo, más que cualitativo. ¿Se dan cuenta esa diferencia? Y dentro de esos tenemos los que tienen, quedemos con excelente fiabilidad y los que tienen buena a baja fiabilidad. Y dentro de lo excelente, el monopodal aparece de nuevo. Antes tenía la mejor confiabilidad, ¿recuerdan? Sensibilidad. Ahora tenemos una buena fiabilidad y el abango. Y los que son buenos, miren, el ver, que antes tenía una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero ahora no tiene tanta fiabilidad. Entonces, por eso en la primera palabra que dice que combinar dos test es mejor que hacer solo uno, porque tenemos mejor resultado, dado que según cómo vaya la escala o el test puede cambiar. Se puede malo. Aquí les presento el Apango. Yo creo que ya lo habían visto alguna vez o lo habían hecho en algún taller. Es muy fácil. Es uno de los test más usados tanto en comunidad como en clínica. ¿Ya? Se usa más en comunidad, sí, por el espacio. ¿Ya? En clínica se utiliza más la verbal landscape porque necesitamos tanto espacio. Pero también se usa, no es que no se use. Bueno, distancia de 3 metros, desde una silla, el paciente se gira, o sea, aquí se coloca un cono, pero debe pasar por detrás del cono, no por delante del cono. ¿Ya? Y luego se vuelve a sentar. De ahí se puede ver, se mide principalmente el tiempo de traslado. Pero también se puede hacer otro análisis. Análisis del paso, análisis de balanceo, caída del paso, etc. Las etapas de la marca. Se puede hacer varios análisis de ese tipo. Y los resultados se interpretan así, ¿ya? Como riesgo caída. Tenemos muy buenos cuando son, pero muy malos cuando son mayores a 30 segundos. Y muy buenos cuando son menores a 10 segundos. ¿No? Si se demora menos de 10 segundos, está súper bien el paciente. ¿No? Y luego acá tenemos la verbal, o BBS, que este cuestionario es una tabla donde dice realice para sentarse y el puntaje, camine para allá, ok, parece en un pie, etc. Así dice, y uno le va tomando cada una de esas pautas. Esta escala es muy usada y está muy estudiada. Es muy buena para determinar que está muy mal o que está más o menos, pero tiene un tope. Si los pacientes están muy bien, no es confiable, porque no puede diferenciar eso. Diferencia muy bien los que están mal, los que están más o menos, pero si los pacientes están bien, puede que te salga un paciente que está con problemas, pero no los tiene. O puede que te salga un paciente que está súper bien. Entonces ahí hay un tope. Y por lo tanto eso es lo que no lo hace tan bueno. Entonces si nosotros compramos el Apango con esta, ahí estaríamos muy bien. O el monopodal y el Apango,
mejor todavía. Y así nos ahorramos esta tremenda escala. Claro, en monos va a dar 15 segundos. ¿Ya? En los consultorios hay una modificación, lo hacen en 15 segundos, pero son 10 segundos. Monos va a dar. Entonces los puntajes de esta escala nos dicen el riesgo caída de nuevo. 0,20, alto riesgo, 21,40, moderado, 41,56, nada. O sea, estamos bastante bien. Pero aparte de eso, chiquillos, esta escala nos sirve para algo más. Nos sirve para ver la condición funcional motora del sujeto. Y sí, con puntajes, también a través de estudios se estableció que aquellas personas que tenían 55 o 56 puntos tenían una marcha muy funcional. O sea, no hacían nada. Pero aquellos que tenían entre 33 y 39 tenían problemas desde la bipedestación en adelante. O sea, estaban muy disfuncionales en ese aspecto. ¿Ya? Y en 45-49 usan marcha, pero con o sin ayuda técnica. ¿Se dan cuenta? Y ya que nos nombré la ayuda técnica, también nos sirve para ver qué ayuda técnica puede usar el paciente. O sea, si usted está con un paciente que está recién, por ejemplo, esta fractura de cadera que nos dijo nuestro compañero, está elongando con una neurodinamia, le faltó la patita para que haya más extensión neural. Ya va. ¿Ya? Es neurodinámica en realidad, no neurodinámica. ¿Ya? Pero está haciendo eso, ¿no? Ya, pero le faltó elongación. Recuerden que el nervio es continuo, va. Recuerden, la dura madre es la que lo rodea completamente, es continuo. Incluso cuando se estira la pata, yo creo que el ojo se va a hundir, porque está conectado a la misma dura madre. ¿Ya? Que la dura madre se transforma después en la capa mielínica de. No, me equivoqué, disculpe. No, esa es la pía más. Esa se transforma en la capa mielínica del nervio periférico. Ya, continúe. Entonces, esta escala nos va a decir qué ayuda técnica. Por ejemplo, nuestro paciente, recién operado, ¿cierto? No, y no tiene fractura, ahora lugar una artroplastía total de cadera. Está viejito, hermano. ¿Les digo cómo va esa? Déjenme ver si... Aquí, les voy a mostrar los huesos, ahora no los músculos. Y les voy a mostrar acá, para que lo vean bien ahí. Un poquito más abajo. Ya. Rápidamente, ¿ya pasaron esto de artroplastía? Ya, vamos a ver nos vamos a introducir en esta área para poder hacer esta pregunta. Si no se entiende mi letra, me avisan porque escribo muy rápido. Una deformación desde la U. ¿Qué ves? Sí, desde la U, por estar copiando rápido. Ya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ahí? Muy bien, muy bien. ¿Acá? ¿Ah? ¿Sab? No. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ah? Ahí, miren, no, justo ahí. Cabeza. Vamos a ver, ¿cuál está ahí? A ver si no, a ver, vamos a adelantar un poco. Que no vemos. Sí, vamos a Abra más los ojos. aquí con la elongación. Ahí, no, que dé el máximo. Ya. Ahí sí me se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. Sí. Ya, tocante el mayor, ¿cierto? Tenemos el cuello, cabeza. ¿Ok? En nuestra plantilla esto lo sacan completamente, lo van a sacar de ahí. No es esto. Entonces, cuando lo sacan, van a reemplazar esto por metal, que llama acetábulo, esto por una cabeza, realmente en diferente forma, metálica o de plástico, un cuello metálico, y ese cuello metálico va a ir con un vástago metálico hasta aquí. ¿Ya? Y para hacer eso, chiquillos, para hacer eso, a este maestro, vamos a ver para allá, ahí. A este maestro lo que le hicieron, me quedó pero justo. Lo que le hicieron fue un corte aquí, en una como Z, y se dan cuenta, glúteo medio lo pasaron a llevar al glúteo mayor, pasaron a llevar, es decir, pasaron a llevar los estabilizadores principales de cadera, ¿no? Y si pasaron a llevar los estabilizadores principales de cadera, ¿qué van a causar a este paciente? Inestabilidad. ¿Y cómo se llama esta inestabilidad ahora? Balance, o sea, una pérdida del balance. ¿Cierto? Tenemos glúteo medio afectado, porque el glúteo medio es estabilidad de cadera, ¿no? Sí, y el glúteo medio afectado tiene un músculo potencia.
nos permite levantarnos de la cama. Bueno, y otro más, porque el cuádriceps también está afectado. Pues hay otra cuestión, pero no nos metamos más en eso. Y si el glúteo no está afectado, este paciente, ¡ay! Se va a ir para el lado, ¿no? Bien. Y se va para el lado y nosotros queremos, ¿sabe, paciente? Tenemos que pararnos de pie, de la cama. ¿Sí? De pie. Y tenemos que caminar hasta allá porque tiene que irse hoy día, porque ahora operan tanto paciente y tiene que irse en el día. Pero tiene que irse caminando. ¿Va a tener balance? Porque mecánicamente ya está afectado. Y neuromuscularmente está afectado. Entonces, si hacemos el Bell Balance, tendríamos capacidad de hacer esto. ¿Qué ayuda técnica va a usar? Y si la ayuda técnica está entre 0 y 20, con riesgo, el paciente se va con silla de ruedas, o andador, o apoyo, sin ruedas. ¿Eso qué es? ¿Lo conocen? ¿Sí? Pero si está mejor entre 21 y 40, se puede ir con 2 bastones canadienses, o con un bastón canadiense. ¿Conocen los bastones canadienses? Eso que están aquí, con la firma, ya, correcto. O con un andador, con 2 ruedas. O sea, 2 apoyos atrás sin ruedas y 2 rueditas adelante. Generalmente se van así. El GES entrega ese tipo de andadores, pero sin ruedas, 4 apoyos nomás. ¿Ya? Pero los que están mejor, generalmente estamos tratando de que se vayan con bastones. Entonces, ¿se dan cuenta que la escala no es solamente para medir balance? Bueno, además nos está midiendo que el paciente se nos puede caer, o sea, nos está protegiendo. Si se nos cae un paciente en un hospital chiquillo, es un sumario. Nos pueden echar. Y en la clínica, bueno, ya no echaron. Apenas, ya. Si se cae, sabemos que no vamos a trabajar más. Ya, pero en el hospital es un sumario. ¿Ya? Entonces, esta simple escala de balance, y la evaluación de balance nos está protegiendo a nosotros, está protegiendo al paciente, y además nos está diciendo qué herramientas vamos a usar para poder trabajar con ese paciente. ¿Algo más nada? Sí. Está típica, ¿no? Sí. Hasta acá siento el perfume. ¿Ya? Veamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estas escalas de balance y tenemos esta ya valorada, usamos la escala que corresponde o la combinación que corresponde, también se pueden usar estas mismas escalas para ver si nuestro trabajo como kinesiólogos y como rehabilitadores, en este caso de actividad funcional del paciente y estas actividades musculares que ya sabemos que están combinadas, podemos saber si realmente este trabajo dio un cambio positivo en el paciente, que era igual, o fue negativo. Porque el paciente no podemos decir, ¿sabe qué? Estadísticamente, sí mejoró. ¿Viste? Hasta con música está mejor. ¿Ya? Tenemos una artista invitada hoy día. Sí, más encima. Otro. Sí. Entonces con eso podemos decir, ¿sabe paciente? Yo digo, estadísticamente usted está bien. El paciente va a quedar bien incómodo. ¿Cierto? Porque no me sirve de nada. Si usted, un médico le dice eso, ¿qué le dice? Nada. Pero podemos decirle, ¿sabe que usted tuvo un cambio de 6 puntos en su balance? En palabras del paciente, usted sabe que tiene un mejor equilibrio de 4, subió 6 puntos en ese balance, o sea, mejoró. Eso algo más le dice al paciente. Entonces yo empecé en 4 y ahora estoy en, 7. Estoy mejor, porque es como una nota para el paciente. Y para el clínico también le dice, este paciente sí mejoró. Y esos pequeños cambios a través de estas pruebas se llaman cambios clínicos clínicamente importantes. Y en inglés es MSID. ¿Okay? Y para los test más usados hay, por ejemplo, para el Bell Balance, depende de a quién se le realice. ¿Ya? Pues aquí tenemos, por ejemplo, en el paciente geriátrico, cuando se logra un puntaje entre un cambio, una mejora del test, porque este va ascendente hasta 56 puntos. De 3 a 6 puntos de cómo empezó, significa que hubo un cambio que es clínico para el paciente y que el paciente sí lo puede percibir como una mejora. ¿Okay? Esto no significa significativo, significa que una medición por parte del sujeto clínico y del paciente indican que mejoró. O sea, yo me siento mejor, doctor o kinesiólogo. Sí, está mejor porque lo que usted siente se refleja en este cambio de 3 puntos. Eso es lo que indica. Si lo hacen en ACV es un poquito más, sería 7. Y en Parkinson 5, sería como intermedio. ¿Por qué es más alto para ACV y no para adulto mayor? ¿Qué se puede imaginar eso? ¿Ah? Ya, sí, dejemos eso ahí, por una secuela. ¿Qué más? Maestro, usted, ¿por qué cree que el puntaje para adulto mayor de mejora es más bajo que para una ACV?
comparando geriátrico con pacientes con accidente cerebrovascular. Pero acá dijeron porque hay secuelas. O sea, es mejor el de... ¿Por qué se le pide más al accidente cerebrovascular que a un paciente adulto mayor? por pronóstico. Pronóstico, o sea, secuelas. Ya. O sea, que puede también incluir la edad. Estamos hablando como del mismo edad. Todos 65 años en adelante. Influyen más factores. Uno, influyen más factores. Hay un pronóstico de todos esos factores. ¿Alguien más levantó la mano por allá? ¿No? ¿Ah, usted? No, era como los riesgos que tenían cada uno. Pero excelente, excelente. O sea, debido a las secuelas, a la edad, los factores que lo rodean y el pronóstico que tenemos cada uno, hay mayor riesgo en unos que en otros. ¿Ven que se unieron las cosas que dijeron? Ustedes lo saben. Ustedes saben las cosas, realmente que lo saben como partes. Pero yo tengo que unirlas. Eso es lo que tenemos que hacer después cuando estemos en la práctica. Unir esas partes. Entonces, claro, estos pacientes con ACV tienen secuelas y pronósticos no tan favorables como pacientes geriátricos que tienen capacidad de evolucionar sin accidente cerebrovascular, por supuesto. ¿Ok? Por lo tanto, estos pacientes necesitan un mayor cambio debido a sus alteraciones mayores para decirle al paciente que están bajo riesgo de caída que estos, que tienen menos alteraciones funcionales. O sea, un pequeño cambio en ellos es más favorable que un pequeño cambio en ellos, porque ellos necesitan mayor seguridad para evitar caída y mayor compensaciones para eso. Entonces se le pide un poco más. Ya es seguridad para el paciente. Por eso los puntajes son así. Lo que tenemos Martinetti, ya es que un cuestionario también se usa harto, son 2 ítems, pero no hay un consenso con este cambio que uno puede decirle al paciente. Pero se dice que el cuestionario puede subir 2 a 3 puntos para indicar que el paciente está mejor. Y el APANGO, que es uno de los más usados, se dice que es uno de los mejores para evaluación de balance, junto al monopodal o junto con el verbal. El cambio en segundos es una reducción de 1 o 2 segundos de recorrido. Este es al revés. O sea, tiene que demorarse menos ahora en llegar a la silla. ¿Ya? Y para pacientes con otras patologías, ¿se dan cuenta? También un poquito más. Se pide que reduzcan más todavía. ¿Ya? O sea, ahí se relaciona con la anterior. ¿Alguna duda hasta el momento? Algo que le haya quedado un poco claro en el balance. ¿Nadie? O sea, está súper bien. Súper bien. ¿Sí? Entonces yo podría decirle a usted, ¿qué es balance? La combinación de todas las diversos factores. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué es la combinación de distintos factores? Para ¿Y evitar qué? Ahí está la prueba. ¿Ves? Súper bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Y el equilibrio es el mismo que el balance? Uno. Sí. ¿O uno está dentro del otro? Ahí está. Pero para ahí, pero muy bien, eso llegó después. Excelente. El equilibrio está dentro del balance. Muy bien. ¿Ya? Como dice nuestra compañera, la definición es sencilla si ustedes la entienden así. Y puede ser compleja también. Pero son todas las capacidades y tanto neurológicas como funcionales para permitir el equilibrio y evitar la caída. Ese es el balance. Y el equilibrio es la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de una base solamente. ¿Okay? Pero no significa la capacidad de doblar la pierna mientras me inclino para mantener ese mismo equilibrio. Ese es el balance, esas capacidades, esos cambios posturales, por ejemplo, para compensar. Hablemos de la marcha ahora, o quieren descansar un domingo. ¿Qué habla? Jonathan, tal vez podríamos hablar sobre cuáles son los test que por normativa se utilizan para evaluar el equilibrio en Chile. Porque mostraste varios, pero algunos tal vez los tú, algunos, pero por normativa no todos los que mostraste se usan. Sí, lo que se usa generalmente son, y que ya había mencionado un poquito, son el APANGO, el verbal, que es una escala que se usa varios, pero el APANGO y el monopodal son los que más usan por normativa en adulto mayor y tanto en clínica como consultorio, me refiero, en hospitales, como en la comunidad, que es el APANGO monopodal. Y después uno que vamos a hablar más adelante, que es el test de marcha de 6 minutos, que también se utiliza para eso y más. Son los que más combinaciones existen.
Este se usa poco porque es muy largo. El Verbalan se utiliza, aunque sea largo, pero para tener otros datos, por ejemplo, ayudas técnicas. Vale, pero eso es la combinación. ¿Maestros? Yo te recomiendo que sigas en el Sigan. Ah, ¿verdad que está? A la espera del cantante. No hay problema. No, si nunca habíamos tenido un cantante que hoy día. Sí. No, está bien. Hoy día, porque Solo mencionar, chicos, que hay cuando tengan que ir a hacer spam, ya hay una evaluación específica en personas mayores que se llama EFAM, ¿lo han escuchado? Sí. La escala funcional del adulto mayor, ¿ya? Que está dentro del EMPAM, ¿ya? La evaluación médica preventiva del adulto mayor, ¿ya? Y ahí van a ver que por normativa hay cuestionarios específicos para evaluar el equilibrio, ¿ya? Que están dados a nivel ministerial, que son los que hay que usar, ¿no? ¿Ya? Y los que establece el EMPAM son el Tanya-Pango. Ese es el test utilizado para medir el riesgo de caída oficialmente. Sí, justamente es lo que le dije al artículo, que es uno de los mejores por sí solo, tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, y también, ¿cómo se llama? Al combinarlo con tareas cognitivas mejora aún su sensibilidad, aún más, y sirve para entrenamiento. Entonces, uno de los más. Antes se usaba test de marcha mucho, y después se empezó a meter. La marcha. Bueno, la marcha en sí se considera como los elementos básicos, el elemento básico del humano como tal, para trasladarse. Es como la esencia, ¿ya? O sea, pasamos durante toda nuestra vida tratando de caminar, ¿ya? Y después toda nuestra vida tratando de evitar no caminar. O sea, estamos desarrollados para caminar. Esa capacidad es, incluso algunos estudios lo consideran como el sexto signo vital, la marcha, ¿ya? Y en sí, a través del tiempo también ocurre, al envejecimiento ocurren factores que influyen tanto en la marcha como en el balance, que van a causar alteraciones, ¿ya? Muchas alteraciones. Y como consecuencia de la falla de la marcha y sus alteraciones, van a tener una disminución del balance y también, por lo tanto, riesgo de caída. Entonces la valoración de esto se hace principalmente por la velocidad de la marcha, es lo más básico, de ahí salió este test. Esa es su base, la velocidad. Pero después se empezó a utilizar para muchas otras cosas más, como el VO2 máximo, la capacidad cardiovascular, ¿ya? Y bueno, sí, también tipo cadencia, análisis de marcha, etc. Hay varias cosas, pero su origen es la velocidad de trasladarse. Y en sí, el género que se ve más afectado por el trastorno de la marcha es el género femenino y la edad, por supuesto. Ya a 80 años se ha perdido un 10 o un 20% de la capacidad funcional total de la marcha. ¿Sí? Hay varios factores. Ya, uno, por ejemplo, hay factores mecánicos, como sus caderas más anchas, que generan a través del tiempo debilidad principalmente en la estructura glútea, y eso causa un balanceo mayor de centro de gravedad a través de la marcha. También generalmente está afectada, muchas veces se ve afectada también por enfermedades crónicas como la artrosis, que afectan a las mujeres o hombres. Afecta también principalmente los factores mecánicos de extremidad inferior, como por el mayor ángulo Q, por ejemplo, de la rodilla, ya que tienen las mujeres que los hombres. Y eso también va a afectar la forma en que se hace el ángulo de contacto con el piso durante la marcha. O sea, hay varios factores que en mujeres, debido a su estructura mecánica, a través del tiempo, por supuesto, va a afectar más a la marcha que el hombre. ¿Sí? Pero no lo metí mucho en ese tema, es otro tema ese. Pero son factores internos, más que nada, más que externos. ¿Ya? Ahora, para la evaluación de esta marcha, que en este caso de la velocidad como elemento básico, tenemos un test que es test de marcha, o test de marcha de 6 minutos. Hay varios test de marcha. Están los de 400 metros, test de 10 metros, de 12 minutos, de 6 minutos, pero el más estandarizado es de 6 minutos. Ya incluso, por ejemplo, en el programa de rehabilitación cardiovascular lo utiliza como base preoperación y postcirugía. Y también los programas, por ejemplo, de operación torácica o gástricos, que utilizan la prerehabilitación antes de la cirugía, también lo utilizan.
ya para establecer un punto base funcional de la persona y un punto posterior al tratamiento. ¿Okay? Ahora, la preparación es sencilla, es un terreno más o menos amplio, tiene que tener más o menos 30 metros de largo. ¿Ya? Se colocan 2 conos a cada lado. Creo que tengo la preparación por aquí. Ahí, ¿ya? 2 conos a cada lado, ¿ya? En donde se deja 0,5 metros a un lado y 0,5 metros al otro lado del cono. ¿Por qué? Porque por ahí da vuelta el paciente, por delante del cono. No se dejan donde terminan los metrajes, porque ahí haría más distancia. ¿Okay? Haría 31 metros si sumamos ese giro. Ya tiene que ser 30 metros. Ya, el sitio es plano, controlado, tiene varios elementos como normas que se deben realizar para hacer un buen tratamiento. Y el objetivo es caminar esos 30 metros lo más rápido que sea posible. El paciente sí puede descansar, sí puede detenerse, incluso se puede sentar. Incluso puede usar ayuda técnica. ¿Ya? Y tomar el tiempo. ¿Qué demora eso? Pero después del tiempo, tomar la distancia que el paciente recorre por cada giro. Se va a marcar. Y obviamente al finalizar se deben medir, al inicio y al finalizar, medir los signos vitales. ¿Okay? Hay normas de detención, por ejemplo, dolor en el pecho, trastornos, problemas respiratorios, o que el paciente necesariamente diga que no puede más por fatiga. La velocidad que normal es más o menos que este test ha dado depende también de la edad. Ya, aquí yo acentué principalmente adultos mayores, donde tenemos 70 a 80 años, que en mujeres desde 1,13 metros por segundo, lo normal, y en hombres 1,26 metros por segundo. Estas son como las velocidades que no van a causar alteraciones ni funcionales ni posibilidad de caída. En 80-99 disminuye 0,99 a 0,94 metros por segundo. Pero hay puntos de quiebre, o sea, si son 0,8 metros por segundo, es un predictor de mal resultado clínico para ese paciente, y si están por debajo de 0,6, es un predictor de disfuncionalidad de ese paciente, es una pérdida de funcionalidad mayor. En el entorno clínico, lo normal, generalmente estos son pacientes ya con cierta patología, es un mínimo de 0,58 metros por segundo y un máximo de 0,39. Ahí se debería manejar los pacientes que están en el entorno clínico, ¿ya? Que están recién siendo evaluados. Y con pacientes con deterioro cognitivo, esto es importante porque se ha visto que existe una relación entre mayor deterioro cognitivo y menor velocidad. Y se ha visto que si existe pacientes adultos mayores con velocidades de menores a 1,05 metros por segundo, puede haber un deterioro cognitivo de esos pacientes. O viceversa. En pacientes con deterioro cognitivo pueden ver velocidades menores a. ¿Ya? Y eso se ha visto una relación, y hay varios estudios, incluso hay como 3 revisiones sistemáticas que están hablando de eso. Pero aún están, no pueden determinarlo como tal, pero hay una relación, hay una observación de eso. Por lo tanto, este test, como mide velocidad, también nos va a medir el riesgo de caída de los pacientes. En sí, en la prueba de 4 metros, generalmente se dice que el punto de corte, es decir, cuando tengo que decir este paciente se va a caer o no, es 0,8 metros por segundo. Pero en la prueba de test de marcha de 6 minutos tenemos estos tiempos. Tenemos un bajo riesgo de caída, cuando la velocidad está mayor a 1 metro por segundo. Moderado, de 6 a 1, y de alto riesgo de caída de 0,6 metros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que se toma como decir, estos pacientes es posible que se me vaya a caer si yo lo hago caminar, por ejemplo, una distancia X, o en su casa, o de su casa al lugar donde se trabaja. Por lo tanto, tiene que tener ciertas conductas frente a esta evaluación para saber que usted tiene que usar bastón. Tenemos que ensayar más el balance, o tenemos que trabajar más balance, o tenemos que decir al médico que le dé un andador. Esas cosas no sirven de habilidad. Entonces, el entorno de uso de estos tests que ya les nombré son variados, pero generalmente el test de marcha se usa en comunidad y en ambientes clínicos. Y el BBS y el ABANGO muchas veces se han utilizado, y la mayor veces en entornos comunitarios. Muchas veces también se utilizan en entorno clínico, pero son los más usados en estudios con entorno comunitario. ¿Okay? Ahora, hay cositas interesantes en este caso. Como les dije anteriormente, hay una relación que se está abriendo entre el envejecimiento, la caída y la demencia. ¿Ya? Y esa relación lo que está demostrando es que un paciente, entre más envejece, existe mayor posibilidad de trastorno cognitivo. Pero esa combinación
más el del trastorno del balance, van a causar también mayor riesgo de caída o mayor alteraciones en sí del balance. Y se ha observado principalmente que existe una relación potencial entre el diagnóstico de demencia y la pérdida del balance. Por ejemplo, ahí tenemos esto, no se ve mucho, pero hay una tabla, aquí dice 0, ¿ya? Aquí dice riesgo de, y esto es sin riesgo de caída en este caso. Y en los pacientes que han tenido trastornos cognitivos y se han hecho pruebas de balance, en este caso el Up and Go, ha mostrado principalmente que todos esos pacientes en diferentes estudios tienen test Up and Go que indican riesgo de caída. O sea, trastorno cognitivo, riesgo de caída. Eso, por eso es como un local, factor hacia esos pacientes. Pero también existen pruebas, ya como el Up y el BBS, que donde también indican lo mismo. O sea, en que pacientes con test positivos tienen historial a través de 7, 10 y 12 años de seguimiento de demencia. Entonces se van acumulando. El que ha presentado mayor relación o correlación es el Up and Go. Porque el BBS muchas veces cruza un área donde se dice posiblemente no hay relación. Pero este se ha concentrado mucho en ese tema. Y justamente el que más usa es el. Y lo otro interesante, ¿se acuerdan que habíamos hablado de estas herramientas más cualitativas de medir el balance? Como la plataforma de fuerza, yo creo que la han visto por ahí. Bien. Tenemos una que hemos usado en algunos estudios con el maestro aquí, que se llama la Wii Balance Board. ¿La han visto? ¿O la han escuchado? ¿O la Nintendo Wii? ¿Ah? Mira, que no conocen Nintendo Wii. Ah, ya. ¿Y conocen la plataforma que antes, creo que todavía se vende, pero cuando se subía y podía mover un monito? Ya está la venta. Ah, ya está la venta. Por eso le tengo que, claro, le tengo que preguntar porque si la conocen todavía. Bueno, esa plataforma es cuadrada. Yo tengo acá una fotito, miren, ahí está la plataforma, ¿la ven? Sí. Es un juego de Nintendo Wii. Ya, esta plataforma se ha utilizado en varios estudios para medir balance y tratar balance. ¿Ya? Entonces, en esos estudios se han comparado incluso la plataforma de fuerza con esta plataforma Wii, que en realidad es una transmisión de datos. Y existe una correlación entre su medición. O sea, se ha determinado que sí sirve para medir balance. Y también se ha utilizado para muchas áreas neurológicas, adulto mayor, Alzheimer, ACP, etc., para tratar balance. Y los estudios han mostrado que sí, es eficiente más que el entrenamiento por sí solo. Por lo tanto, esta herramienta cuantitativa que nos permite incluso en la misma Wii o en programas anexos medir cuál es el grado de desplazamiento del centro de gravedad de una persona y determinar si tiene más o menos balance, también nos va a servir para trabajar ese elemento, para trabajar el balance. ¿Okay? Y en sí se ha visto que es una alternativa de tratamientos de medición y tiene buena confiabilidad, pero el problema es que tiene un pequeño defecto. Como es inalámbrica, tiene un retardo en la frecuencia de la señal. Y algunas veces hay ruido en esa señal. Y las mediciones, por lo tanto, son confiables, pero con cierto riesgo. O sea, pero es bajo. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, hay elementos que tenemos en el cotidiano que usamos y podemos evaluarlos, usar para evaluar, pero también para tratar. ¿Ustedes se imaginan que nosotros trabajamos con esto? En esa Borja trabajamos con esto. Trabajamos con los pacientes haciendo lo mismo, con juegos. Entonces el paciente tiene que inclinarse hacia adelante, hacia atrás y tiene que llevar ese punto rojo a diferentes números. Y se dan cuenta, nosotros estamos haciendo que el centro de gravedad se desplace más o menos dentro de esa plataforma. Y eso activa diferentes respuestas de control neuromuscular para evitar la caída. O sea, aparte de evaluar, también lo tratamos. Ya, es un tratamiento. Entonces, en resumen, existen varias herramientas de valoración, varias, ¿ya? Pero hay que saber cuál elegir. Y para ello tenemos los datos de sensibilidad, confiabilidad, pero también tenemos que saber que hay unas que son buenas y otras que son más o menos, según esos datos. Y debemos saber y entender que si combinamos dos, tenemos mejores resultados que solamente usar uno. Todas estas sirven para medir balance, por supuesto, y también medir la velocidad de marcha.
pero en sí se resume en una cosa: la capacidad funcional del paciente para evitar la caída. ¿Ok? Y cada una de ellas nos va a determinar cómo está el paciente y cuánto hemos avanzado después de nuestro tratamiento. Incluso algunas de ellas nos va a permitir trabajar con ellas. El TEDAPAGO nos permite trabajar, podemos entrenar el mismo TEDAPAGO al paciente para la reacción de marcha o el giro. La Wii, que nos permite evaluar, podemos hacer para entrenamiento divertido, que es la realidad virtual no inmersiva. ¿Sí? Y por ejemplo, el test de marcha como tal nos sirve para trabajar tanto la característica de la marcha como la capacidad de función del paciente y como la resistencia de este paciente. O sea, podemos usar tanto las mismas elementos para evaluar como para tratar. Como dice ahí, por supuesto, la verdad es un evaluador y también un tratamiento. ¿Alguna pregunta finalmente? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran decir o agregar? Tengo una pregunta, ¿tiene claro? ¿No? Muy bien, eso era la clase de hoy. No sé si tienen alguna intervención. Agradecerte, Jonathan, por tu participación. Chicos, comentarles nada más, muy brevemente, sé que ya están próximos al horario de almuerzo, ¿verdad? Vamos a intentar en lo posible, en algunas asignaturas, así como lo estamos haciendo experimentalmente en esta asignatura que está a cargo del profesor Gustavo, vamos a intentar invitar a, llamémosle, artistas invitados, ¿ya? Y Jonathan debutó en esta formato, ¿ya? A Jonathan lo conocemos.